Estados Unidos tiene una crisis de opiáceos que provoca unas 100,000 muertes por sobredosis al año. Una crisis que no comenzó con el fentanilo ilegal, sino con medicinas contra el dolor vendidas de forma indiscriminada y que sí se ha agudizado con el consumo de otras drogas ilegales. En este sentido, las compañías farmacéuticas que impusieron en el mercado medicinas contra el dolor que sabían que eran adictivas, han sido, sí, incluso castigadas con miles de millones de dólares por esa razón, lo que paradójicamente no ha disminuido la venta de esos productos legales. Lo que sucede es que muchas personas que ya se convirtieron en adictos, en adictas a medicinas opiáceas contra el dolor, terminan buscando opciones más baratas y más potentes en el mercado ilegal. Y ahí es donde aparece en escena el fentanilo. Estados Unidos vive una crisis de salud pública por el consumo de opioides. Comenzó en la segunda mitad de la década de los 90. El problema lo generaron médicos y farmacéuticas que promocionaron de manera agresiva medicamentos analgésicos para el dolor. Uno de ellos es el Oxycontin, un opioide que se prescribía prácticamente sin regulación alguna. El laboratorio Purdue Pharma, fabricante del medicamento, fue señalado como una de las empresas responsables de la adicción, al promover sin control la droga como analgésico. En general, las farmacéuticas ocultaron los riesgos de adicción. Incluso utilizaron publicidad engañosa para fomentar su consumo. Eso los llevó a enfrentar cargos del gobierno estadounidense por contribuir con el abuso de opioides. Hasta 2016, más de 350,000 personas habían muerto, tanto por los opioides legalmente recetados como por el consumo ilegal. En 2017, el presidente Donald Trump declaró emergencia de salud pública y pidió al Departamento de Salud y Servicios Sociales tomar medidas para resolver la crisis. De poco sirvió. Las muertes por el consumo de opioides sintéticos, sobre todo el fentanilo, registró el año pasado casi 108,000 muertes. Uno de los casos más difundidos fue el de Heather Alfonso, una enfermera que laboraba en Derby, Connecticut, una de las mayores prescriptoras de opioides en Estados Unidos. A cambio recibía cuantiosas sumas de dinero y regalos, que se estima le dejó ganancias por más de $83,000 en menos de 2 años. Heather recetaba un spray de fentanilo para tratar el cáncer. Sin embargo, la mayoría de sus pacientes no tenían la enfermedad, solo querían calmar el dolor crónico. Era un negocio redondo, hasta que el Departamento de Justicia de Estados Unidos la condenó a 3 años de libertad condicional. Mientras que un jurado federal en Boston condenó al fundador de la farmacéutica Insys Therapeutics, John Kapoor, y otros ejecutivos por dirigir un plan de soborno multimillonario con médicos de todo el país. Más tarde, Insys se declaró en bancarrota luego de aceptar pagar $225 millones en sanciones penales y civiles. En el caso de Purdue Pharma, aceptó pagar la multa más grande que jamás se haya impuesto a un productor farmacéutico, más de $8,000 millones, con el que saldarían multas, daños y gastos legales en su contra. Según las autoridades, para alentar las prescripciones, la compañía contaba con el programa denominado Evolucionar hacia la Excelencia, que ofrecían incentivos económicos a los médicos para que suministraran más recetas de sus medicamentos. Un juez de Oklahoma también condenó a la farmacéutica Johnson & Johnson a pagar $570 millones por perjurio a la población de ese estado, donde fallecieron más de 4,000 personas entre 2007 y 2017 por la adicción a estos medicamentos. El fentanilo es un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina. De acuerdo con la Sociedad Estadounidense de Médicos Intervencionistas del Dolor, en la Unión Americana se consume el 80% de los analgésicos opiáceos producidos en el mundo. Además, Estados Unidos es uno de los pocos países en el mundo que permite anuncios televisivos de medicamentos que se venden bajo receta. Esto ha llevado a que las compañías farmacéuticas inviertan más de $6,000 millones cada año para promocionar sus productos para atraer más consumidores. Senador
Bueno, en información de última hora, ahora vamos a seguir con esta historia que le estábamos platicando de los opioides y el fentanilo, pero en información de última hora, después de algo insólito, de 3 rondas de votaciones, el Pleno del Senado eligió a Alejandro Armenta como presidente de la mesa directiva con 65 votos a favor. Así logró una mayoría simple y más adelante le tendremos toda la información de esta jornada maratónica en el Senado de la República, Viviana. Un día largo en el Senado de la República. Finalmente se eligió a Alejandro Armenta como presidente de la mesa del Senado y bueno, fue después de varias rondas de votación, 3 rondas de votación. Ahora ya hay un nuevo presidente en la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta. Obtuvieron la mayoría absoluta de acuerdo al artículo 62 de la Ley Orgánica de este Senado de la República. ¿Es cuánto? Pues ya Alejandro Armenta, un hombre muy cercano a Ricardo Monreal. Regresamos con todo personal. Mire usted, la narrativa finalmente siempre termina siendo la misma. México, como dijo esta semana el Wall Street Journal, infesta de drogas, en este caso de fentanilo, a los Estados Unidos. Por supuesto, no asumen que este es un caso de mercado global con productos que tienen origen en un lugar, se producen en otro y se consumen en otros países, sobre todo en los Estados Unidos. Un tema de generadores de productos y consumidores donde todas las partes deben de asumir su responsabilidad. Ocurrió en el pasado con el crack y la cocaína, ocurre hoy con el fentanilo. Pero bueno, hay que asumir una parte. Sin consumidores no hay mercado. Y ahí está el tema. El tráfico ilegal de fentanilo es uno de los negocios que más ha crecido en los últimos años. Incluso ha fortalecido las relaciones entre grupos criminales de China y México. Un reciente reportaje del Wall Street Journal muestra cómo los cárteles de la droga mexicanos elaboran fentanilo de este lado de la frontera para después traficarlo a Estados Unidos. Detalla que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación dominan el mercado. Y en la publicación se responsabiliza a México por no frenar el creciente poder de estos grupos criminales. Un discurso al que también se han sumado funcionarios estadounidenses. Sin embargo, la publicación no reconoce que el tráfico de este opioide sintético aumentó gracias a la demanda que existe en el país vecino. Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el consumo de fentanilo creció más de un 38% de mayo de 2019 a mayo de 2020. Y para 2021, la crisis se agravó. Afirmar que los narcotraficantes son el origen del problema es una estrategia de distracción de un sistema omiso, como el estadounidense, que no ha podido resolver el consumo desmedido de sus ciudadanos. Los cárteles en nuestro país necesitan los precursores químicos para elaborar esta droga. Para ello contactan a sus pares en Asia, principalmente en China, quienes a través de diversos medios, incluyendo la mensajería, envían lo necesario para fabricarla. La DEA reveló que China, el cual hace unos años fue un actor importante en el tráfico de fentanilo a Estados Unidos, ahora se enfoca en la venta de precursores químicos en México. Según el reporte, el método predominante para enviar los opioides a través de la frontera es la terrestre. Para ello, los cárteles usan carros privados o se aprovechan de las personas que cruzan diariamente la frontera entre México y Estados Unidos. Además, falsifican pastillas de oxicodona que se venden legalmente en la Unión Americana. El fentanilo es una droga que en pequeñas cantidades genera fuertes efectos en el consumidor, lo que permite traficarla de manera más fácil, ya que viene en pastillas. Genera ganancias millonarias a los cárteles mexicanos porque es más fácil fabricarla, pero también enriquece a las mafias estadounidenses. La misma DEA reconoce que parte del problema se debe a la forma en que se organiza el narcotráfico en la Unión Americana. Tiene identificado a distribuidores estadounidenses quienes transportan estupefacientes por todo el país. Estos narcotraficantes mantienen un bajo perfil. En varios reportes, los agentes de la DEA y especialistas reconocen que existe una red de corrupción en Estados Unidos en todos los niveles que permite la entrada de la droga a ese país. Se trata de un sistema de distribución mixto en el que ya no intervienen los cárteles mexicanos. Los que pagan por la carga recién llegada son narcotraficantes estadounidenses y organizaciones criminales locales.
En muchas ocasiones se hacen pasar por pandillas o grupos de motociclistas. Después están los prestadores de servicios y brokers, encargados de distribuir la droga hasta los mercados en los más de 9 millones de kilómetros cuadrados de la Unión Americana. Las organizaciones criminales asiáticas en territorio estadounidense son grupos pequeños e independientes. La DEA señala que algunos operan gracias a la inversión de mafiosos de Hong Kong, Macao y Taiwán. La mayoría de las empresas que usan para lavar dinero están en California y en Nueva York. Su cartera de clientes incluye conexiones en Canadá, Australia, Nueva Zelanda, el Lejano Oriente y el Sudeste Asiático, según un informe de la Agencia Antinarcóticos. Y mire usted, decía Viviana ahora que la narrativa es la misma, y la narrativa es la misma. Observe usted esta entrevista que realizamos en la segunda mitad del mandato de William Clinton, a finales de los años 90, hace ya 25 años. La hice con el zar antidrogas de la Unión Americana, probablemente el más capacitado que ha tenido ese país en muchos años, el general Barry McCaffrey. Pero lo que no cambia en 25 años es la narrativa. Es la misma hoy que hace un cuarto de siglo. I have to recognize is that drug abuse exists on both sides of the border. Drug criminal conduct, corruption, and violence is on both sides of the border. At the end of the day, it is $49 billion a year of U.S. money that buys these drugs, that provides the incentive for drug criminal organizations. And I might also add, we're aware that it's U.S. arms smuggled into Mexico that in many cases are fundamentally responsible for continuing these waves of violence. Now, having said that, we simply will have to cooperate not only with law enforcement authorities and judicial systems and the armed forces, but perhaps even more importantly in understanding that drug prevention and treatment are at the heart and soul of our common strategic approach. Bueno, mire usted, este es el hombre más capacitado que ha tenido Estados Unidos como zar antidrogas, el general Barry McCaffrey. Esa entrevista la hicimos hace 25 años. La narrativa es la misma, bien intencionada o malintencionada. Ese es otro tema. Pero vamos a desgranar lo que decía el general Barry McCaffrey y lo que ocurre en la actualidad. Hay que entender, este es un negocio global. Interviene China, interviene la India, interviene por supuesto México, interviene Estados Unidos y muchos otros países. El destino final de la droga son los millones de consumidores en Estados Unidos. Son millones. No es verdad, como se dice en muchas ocasiones, que la droga se pulveriza. El mecanismo de la droga es que cruza la frontera, se concentra en ciudades de la frontera y a partir de ahí se va distribuyendo a distintos puntos del país. Ocurre con el fentanilo, como ocurre con la cocaína, como ocurre con muchas otras drogas, pero en el caso del fentanilo hay otro fenómeno, que es la combinación de los opioides legales con el fentanilo. La gente, ¿por qué está consumiendo fentanilo? Porque se ha hecho adicta con las medicinas contra el dolor de los opioides legales. Entonces quieren algo más fuerte, algo más barato, y es donde ingresa en ese mercado el fentanilo. Eso se intenta atacar, pero está muy lejos de tener soluciones. El lavado de dinero es lo mismo, decía Barry McCaffrey, hace 25 años que se generaban 49 mil millones de dólares de hace 25 años con el consumo de la droga. Se calcula que de las utilidades que deja el consumo de drogas, y eso es lo mismo para el fentanilo, para las drogas sintéticas, para la cocaína, es aproximadamente un 10% el que regresa a México. El resto del dinero, también lo dice en esa entrevista, en otros momentos, Barry McCaffrey, se queda en el sistema financiero de los Estados Unidos. No se trata de minimizar el papel que juega México en todo esto, que es un papel central, no nos engañemos, pero hay que comprender los mecanismos globales y todo lo que estamos haciendo, México, otros países, en la lucha contra las drogas,
termina fracasando porque no hay una estrategia legal, una estrategia global para poder enfrentarlo. Bueno, Jorge, y con un punto final que ya hemos tratado aquí y que no es menor, la exigencia que parte de todo es normar el mercado, aquí y allá, tanto de los opioides como del fentanilo legal. Un capítulo que está todavía muy pendiente en ambos lados de la frontera. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Bueno, y otra historia muy triste, asesinaron a Rosario Lilian Rodríguez Barraza. Ella era madre rastreadora e integrante del colectivo Corazones sin Justicia. La asesinaron en Cruz de Lota, en Sinaloa. El hecho ocurrió anoche en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Ahí hombres armados entraron a su domicilio en la colonia Palos Blancos y se la llevaron. Horas más tarde encontraron el cuerpo de esta mujer a un costado de las vías del tren. Una tragedia que por buscar a sus hijos los asesinan. Y como ya se lo decíamos desde hace unos momentos, se acaba de definir en la mesa directiva del Senado que Alejandro Armenta quedó al frente, con lo que se fortalece, por supuesto, como también estamos comentando, el papel de Ricardo Monreal como coordinador del grupo parlamentario y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Aquí parte de lo que ocurrió el día de hoy y bueno, así estuvo la jornada en el Senado. Atropellada, confusa y hasta improvisada fue la votación en el Senado para elegir a la mesa directiva. Al terminar el tiempo para que emitieran su voto, la oposición reclamó irregularidades en 10 boletas no marcadas. La discusión duró varios minutos. Finalmente, el senador Ricardo Monreal propuso repetir la votación para evitar malos entendidos. No debe de haber duda al inicio de una legislatura en su mesa directiva. Y por tanto, a nombre del grupo parlamentario mayoritario, le solicito pueda hacer una repetición de la votación. No obstante, los legisladores siguieron manifestando sus dudas en cuanto a la votación. Se está votando por una planilla. Esta elección es... A ver, entonces hago la pregunta, señora presidenta. ¿El voto es por cada una de las personas? Señora presidenta, gracias por el cargo. Señora presidenta, fuera tan amable de aclararle a este pleno si la votación es una votación por la planilla o es una votación por cada persona es individual. En particular. Te aclaro, mi querida senadora. Gracias. Es por cada cargo y por cada persona. Gracias. Aclarado el procedimiento, se votó de nuevo. Le pido a todas las compañeras y compañeros que se preparen a emitir su voto. Voy a dar lectura en su momento del nombre de cada una y cada uno de ustedes y esperaremos a que de manera personal depositen su voto, salvo los dos compañeros que en su momento también tendrán un designado para emitir su voto. Finalmente, tras la nueva votación, no se completó la mayoría para la elección de la mesa directiva del Senado. Y los votos diferenciados darían lo siguiente. Para el senador Alejandro Armenta Mier, 60 votos. Ana Lilia Rivera, 59 votos. Alejandra Reynoso Sánchez, 53 votos. Erubiel Ávila Villegas, 55 votos. Verónica Camino Fajard, 59 votos. Verónica Delgadillo García, 53 votos. Marta Márquez Alvarado, 55 votos. Serían todos los votos emitidos. Los votos anulados en abstención y en contra por reglamento se unen en 60 votos y no se completa la mayoría. Por la mañana, el grupo parlamentario de Morena eligió a Alejandro Armenta para presidir el Senado para el nuevo periodo ordinario de sesiones que inicia este jueves. El senador Armenta tiene 36 votos, el senador Higinio tiene 28 votos.
En medio de una evidente división entre morenistas, Armenta superó al mexiquense Higinio Martínez. Vamos a seguir construyendo, como lo ha hecho el senador Ricardo Monreal, como lo ha hecho la senadora Olga, la relación de fraternidad partidaria, pero también la senador de respeto y de acompañamiento constitucional. La jornada no fue fácil. Los senadores José Narro y Gabriel García declinaron a favor de Higinio Martínez. Después de los resultados, Ricardo Monreal subió a tribuna con la mayoría de sus correligionarios para corear la unidad de Morena. Más tarde, los grupos parlamentarios de oposición en el Senado anunciaron su rechazo a la candidatura que Morena presentó en el Pleno. El bloque de contención no está en condiciones de poder respaldar esta propuesta en estos términos. Nos parece que hay que buscar generar una propuesta que logre consensos, que la mayoría entienda que aun cuando pueda tener los votos suficientes, necesita transitar por los acuerdos. Armenta tiene más de 30 años de trayectoria política, de manera local en Puebla y también en el ámbito federal. En 2017 salió de las filas del PRI para integrarse a Morena. Mire, ya lo analizaremos mañana con mucho más detalle. Hace unos minutos, como le informamos, Alejandro Armenta quedó confirmado con 65 votos como nuevo presidente de la mesa directiva del Senado de la República, en un escenario que no se había suscitado nunca. Nunca había habido en la etapa moderna democrática de México 3 rondas de votación tan confusas como esta para definir la mesa directiva del Senado de la República. A ver cómo van las cosas. Hay una división profunda y evidente de Morena en la Cámara Alta. Ya lo analizaremos con mucho más detalle el día de mañana. Porque sí, pero como bien dices tú, 3 rondas para elegir a alguien de un mismo partido. Sin duda, la disputa está ahí. Y un día como hoy, pero hace 25 años, murió Diana Spencer, Lady Di, un personaje que cambió la realeza británica y cuya presencia marcó buena parte del final del siglo XX. Así era constantemente la vida de la princesa Diana Spencer, Lady Di. Rodeada de periodistas, quienes buscaban saber sobre su vida privada. La acorralaban en una entrevista, sacaban portadas sobre su más reciente relación, sobre su divorcio, sus hijos y su relación con la reina Isabel. Era una de las mujeres más fotografiadas. Y así terminó su vida. El 31 de agosto de 1997, encontró el final escapando de fotógrafos junto a su novio el millonario Dodi Al-Fayed. Estaban en París. El Mercedes en el que viajaban iba a exceso de velocidad, buscando evadir a la prensa. Pero el chofer perdió el control y embistió a otro auto. Cruzó de carril y terminó chocando contra una columna de hormigón que dividía el túnel del Puente del Alma, cerca del río Sena. El auto quedó destrozado. Muchos en lugar de ayudar a las víctimas, siguieron sacando fotos. El chofer y Dodi murieron al instante. Diana sufrió un paro cardíaco. Las maniobras de resucitación lograron que recuperara el pulso y fue llevada a un hospital. A las 4:30 de la madrugada, los médicos declararon la muerte oficial de Diana Spencer, de 36 años. La BBC interrumpió la transmisión para informar a todo Reino Unido, y en minutos, el mundo se conmocionó por el fallecimiento de Lady Di. La policía francesa arrestó a 9 fotógrafos, pero los reportes periciales demostraban que Henry Paul, el chofer, tenía 3 veces más de alcohol permitido por la ley francesa para manejar. También encontraron en su sangre restos de Prozac y de un medicamento para aliviar la resaca. El príncipe Carlos fue quien dio la noticia a sus 2 hijos, Guillermo y Enrique. A pesar de la oposición de la reina Isabel, Carlos viajó a París junto con las 2 hermanas de Diana para buscar el cuerpo. Lo hizo en el avión de la corona británica. La reina se opuso durante días a celebrar un funeral oficial. Se debía a que Diana había dejado de ser parte de la familia. Pero no contó con la reacción de los británicos, quienes llevaron flores, cartas, muñecos de peluche a las rejas del palacio. Los rumores de que su muerte fue planeada crecieron. Esto provocó que las autoridades británicas realizaran una investigación, la Operación Paget. Analizaron 175 teorías que afirmaban que las muertes de Diana y Dodi fueron provocadas.
que la familia real ordenó su muerte porque estaba embarazada o que anunciaría su compromiso, o que era un obstáculo para que el príncipe Carlos se volviera a casar. La misma Diana llegó a temer por su vida antes del divorcio. Incluso el millonario Mohammed Al-Fayed, padre de Dodi, creyó que las muertes habían sido orquestadas. Al final se concluyó que fallecieron por negligencia de los vehículos que los perseguían y del chofer de Diana, quien estaba alcoholizado. Sin embargo, para muchos sigue existiendo la duda de que no fue un simple accidente. Oh, Jesus. Oh. Diana era la razón por la cual muchos simpatizaban con la corona británica. Protagonizó el casamiento con más espectadores de la historia. 750 millones de personas vieron por televisión su boda con Carlos en 1981. 16 años después, su funeral también fue el de mayor audiencia. Era una princesa que se acercaba al pueblo. Antes de su accidente, Lady Di viajó a Bosnia para una campaña contra las minas personales. Sus obras humanitarias eran permanentes. Además de encabezar esa lucha, también recaudó fondos para la investigación contra el VIH y el SIDA. Bueno, y la verdad, nunca se sabrá qué fue lo que realmente pasó esa noche en París hace 25 años, donde Dodi Al-Fayed y donde Diana perdieron la vida. La gran mayoría de los ingleses, también Mohammed Al-Fayed, el padre de Dodi, que por cierto pues eran los dueños de Harrods, de estas tiendas tan importantes en Londres. ¿Qué pasó? Siempre han dicho que desde la corona mandaron a asesinar a Diana. Esto le afectó muchísimo a la reputación de la corona británica. Estuvo a punto de tambalearse. Tiempo después se fue fortaleciendo nuevamente y ahora llega ya Kate Middleton, de alguna manera a seguir con el legado de su suegra, y también es una de las personas con mayor aprobación dentro de la corona inglesa. Muchas cosas cambian. Finalmente ya se casó Carlos con Camilla Parker Bowles, con quien siempre fue su amante y por quien siempre dijo Diana que ese había sido un matrimonio de 3. Las cosas se asientan, pero el mito de Lady Di seguirá y seguirá siempre, pasando los años, pasando los siglos. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Lo esperamos mañana aquí en Todo Personal. Sueña bonito, Jorge. Buenas noches. Bien, y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.